Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Hola, ¿todo bien Hola, vos? ¿todo bien? Bien, Hola, muy profe. bien. ¿Qué tal? Eh, Hola, Micaela. Buenas tardes. A los que me saludan por chat. Buenas tardes. ¿Cómo va? Eh, Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes a todas, a todos. Hola, Federico. Ya están todos los kioscos. El nuevo apunte de Organización Steel. No sé si ya tuvieron oportunidad de verlos. Hola, Alicia. ¿Lo bajaron ya? ¿Lo vieron? ¿Alguien lo estuvo mirando? No, o sea, vi que es bastante más largo, pero no lo leí todavía. Bueno, no, si lo estuvieron viendo nomás. De todos modos, bueno, cuando veamos la clase, no, no se abrumen. Obviamente, no voy a ir a los ejemplos. Tiene tres conceptos básicos, las organizaciones TIL, que tienen que ver con la autogestión, el propósito, esas cosas, que es lo más importante que tiene. Y también el concepto de holocracia, ¿no? Que se basa, bueno, entonces, esos son, digamos, cuatro puntales donde tendrían que asentarse. Eso es un resumen de un libro que obviamente yo lo voy a subir en el cuatrimestre que viene a ese libro, con lo cual ustedes van a poder acceder, porque solamente accediendo a mi página lo pueden bajar al libro. eh, Así que nada, está bien, se puede acceder de otros lados. Yo no lo encontré en otros lados, pero bueno, el único problema que tiene este PDF es que no tiene numeración de página. Si bien pueden clasificarlo por capítulos y ese tipo de cosas, no tiene numeración de página, lo cual lo hace bastante difícil a veces de encontrar cosas. Pero bueno, nada, es lo mejor que encontré hasta ahora. Bien, ¿alguna duda? No, no sobre organización Steel, sino en general de la materia, de la vida y lo que sea. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algo? Eh, ¿No? ¿Nada? Bien. Una pregunta. Somos muy poquitos. Yo les mandé un mail hoy alentando a que se presenten o por lo menos miren los videos, porque ni siquiera estoy viendo actividad en YouTube sobre los videos. Insisto, yo no voy a obligar nada a nadie. Me llama la atención porque cayó mucho y me preocupa, digamos. No, me preocupa como docente, no por ustedes. Me preocupa más por mí que por ustedes. A ver, ¿ustedes qué prefieren? Vamos a hacer una votación. eh, ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que la clase que viene lunes sea online o presencial? Yo particularmente prefiero online, me sirve más porque no Yo llego también. sino con el trabajo. Salgo del trabajo, pero llego Sí, más rápido a casa que a la facultad en sí. Bueno, yo acabo de abrir el chat. Acabo de abrir el chat. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner que digan, está entrando gente. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Qué preferimos el próximo lunes? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A todos, a todas y todas que van llegando. Hola, Gisela. El tema es lo siguiente. La pregunta era,
¿prefieren online para la clase que viene, ¿no? El lunes. ¿Online o presencial? Los que quieren online pongan sí en el chat y los que quieren presencial pongan no. A ver cómo va la historia. Un sí, dos sí, tres sí, cuatro sí, 6 millones de sí. Sigamos, voten, voten. Profe, Sí, Juan, ¿te escucho? sí, una consulta. ¿Sería la del lunes por caso extraordinario o serían todos los lunes virtuales? Porque Bueno, el... no quedan muchos lunes, ¿no? Quedan 2 antes del Por parcial, eso, el que viene y el otro. exactamente. Es Ah, continuar virtual. Sofía no, Hugo no. Sofía parece que no le gusta nada. Que no sea. Sofía, ¿querés decir algo? No, yo no quiero que sea virtual. Pero bueno, si votan la mayoría, tendrá que ser. Porque cuál es. Me interesaría saber por qué te gusta más presencial que virtual. La verdad, en serio, ¿eh? Pero no. Me gusta más presencial porque estoy en el aula, es como que ahí estoy. Entonces, cuando tengo que llegar a mi casa, después de cursar una presencial, tengo dos presenciales, llego corriendo para conectarme a la compu y la compu la mía anda muy lenta, entonces me conecto, estoy sentada, pero me distraigo mucho yo. Entonces yo hago esto, veo el perro, veo esto, lo otro, entonces como estoy en presencial, solo escucho al profe. Lo escucho. Ah, bueno, Carlos, gracias. Bueno, la mayoría quiso presencial, pero bueno, perdón, online. Solo dos o Igual tres no pasa nada. Hace poco bajé a abrir un pedido porque me había llevado una silla, digo, uno lleva clases. Tremenda. Sí, sí, yo la verdad que no. eh, el cuatrimestre este es un cuatrimestre que fue muy especial para mí porque tuve ese viaje en el medio muy largo, que me causó muchos problemas de reinserción, porque se me vino todo de golpe, la verdad que me enloqueció mucho, es un problema mío, por supuesto. Y por eso ando buscando tiempo de todos lados, así que medio como que les estoy traspasando mi problema a ustedes. Obviamente a mí la presencialidad me gusta, pero la prefiero, pero bueno, no cabe ninguna duda que han cambiado eh, trascendentalmente nuestras costumbres y a veces las dos clases presenciales se hacen pesados por razones de ocupación, ¿no? Y algunos, hay gente que tiene, yo lo ignoro en el caso de ustedes, pero hay gente que tiene la virtualidad, lo tiene que hacer de trabajo porque no tiene tiempo de ir a su casa. O sea que también no todo es, como todas las cosas, no todo es simple. Quien puede llegar a su casa es una situación, bueno, en el caso de Sofía se distrae con el perro, ¿no? Pero bueno, bárbaro. Sí, no, la virtualidad tiene las ventajas que uno se conecta. A mí me está favoreciendo porque, bueno, estoy haciendo muchos trabajos de forma online y bueno. Pero bueno, ya está dada la votación, ya está claro. Después les comunicaré cómo haremos la clase del lunes, que muy probablemente sea virtual. Bien. Bueno, nada, ¿algo más? ¿Alguien que quiera decir algo antes de arrancar? Pasa que el tema de la virtualidad también lo que nos ayuda, el tema de quedan grabadas las clases. Y si nos perdemos o pasa algo o queremos volver a repetir, está bueno. Es una opción. Sí, es cierto, las clases grabadas, lamentablemente, eso debería ser una opción
Si, la verdad, si yo tuviera apoyatura de multimedia en el aula, preferiría presencial, daría todas las clases presenciales. Pero al no tener ayuda multimedia, realmente es lo que más me molesta, qué sé yo. Por ejemplo, los videos que estuvimos viendo los otros días, yo los doy en el aula con links y cada uno de las alumnas y alumnos lo ha visto en sus teléfonos. Lo he solucionado de esa manera en otros cuatrimestres, inclusive antes de la pandemia. Pero bueno, siempre doy videos que por ahí voy de algunas charlas TED y ese tipo de cosas eh, para que no sea todo un monólogo de mi parte. Pero bueno, lamentablemente no tenemos apoyatura y es muy engorroso porque uno tiene que pedir el proyector y todas esas cosas y lo traen en la clase, lo instalan y hay que probarlo y como dijimos en clase, se ve muy chiquito y el aula es enorme. Y bueno, y listo, ya está. Bien, estamos para arrancar entonces. Hoy vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Voy a hacer. Teóricamente tendría que estar viendo sistemas administrativos, curso 21, conflicto, poder y política. ¿Es así? Sí, Y si es el Bueno, capítulo 13, ¿no? profe. exactamente, es el capítulo 13. Es el último capítulo que tenemos de DAF y ya estamos abandonando el libro de DAF. Vamos a ir al apunte de digitalización de organizaciones y después vamos a terminar con organizaciones TIC. Sería bueno, si a alguien le interesa, a mí me resulta difícil porque con este periodo que estuve ausente, pero es aunar todo lo que se vio en el curso, porque todo está vinculado. Si uno lo ve a lo largo del cuatrimestre, pero todo tiene una razón de ser, como lo dijimos al principio, todo está absolutamente interrelacionado y no es que son temas separados, pero bueno, todavía seguimos utilizando el método de la conceptualización lineal. Quizás, como así ya estamos cuestionando las estructuras jerárquicas por otras estructuras que se adapten mejor a la situación del mundo, tendríamos que ver el tema de la enseñanza, si también es conveniente verlos todo así lineal o ir desarrollando los temas, ir tocando distintos temas, ¿no? Está bien, lo difícil se presenta en el momento del examen. Una consulta, ahora que me olvidé, hoy estoy consultivo. ¿Ustedes en alguna materia rinden o son calificados con otra metodología que no además del parcial, que son calificados sin parciales? ¿En alguna materia los son calificados sin parciales? ¿Con otra metodología, trabajo práctico, lo que sea? No.
Yo no, pero conozco a alguien que sí, que por TP le califican la nota. Pero no rinde parcial. Por ejemplo, rindió el primer parcial y ahora le van a tomar un TP grupal, que es como vendría a ser la segunda nota del segundo parcial, pero es en economía en este caso. Y así va haciendo. Y después TP en casa. Y manda 3 TPs y le promedian la nota también. Sí, porque voy a consultar en la facultad, porque realmente el parcial lo detesto, es una metodología detestable para corregir a la alumna y al alumno, no dice nada. eh, y, y realmente uno se lo somete a una memorización de un tema eh, que no es compatible con la cantidad de información que tenemos en el mundo de hoy. Yo creo que lo que más me contradice es que yo no sería capaz de rendir el examen que ustedes rinden. Está bien, soy un tipo grande, ustedes son jóvenes, pero yo me digo grande, otros dirán viejo decrépito, pero bueno, déjenme decir grande. Y como dicen ahora, adulto mayor. Eh, Así que, entonces, me siento muy mal tomando esos exámenes porque a veces me cuesta hasta a mí, tan puntualmente y con las trampitas de un texto, realmente no creo que el parcial, como lo tomo o como o de cualquier metodología, con la cantidad de alumnas y alumnos, sea algo realmente eficaz para saber si la alumna y el alumno aprende. Ese es el tema, aprende. El problema de los trabajos prácticos, obviamente no pueden ser individuales y grupales. Grupos de 10 son muchas personas, con lo cual deberían ser grupos de 5 y estamos hablando de 120 alumnas y alumnos y bueno, nada, pero bueno, esta es la cuestión fundamental que se me presenta para eliminar los parciales, pero realmente lo estoy considerando. Lamentablemente para este cuatrimestre, para ustedes no va a ir. Estoy haciendo un cálculo, ¿no? Son 122 dividido 5, son 24 equipos. Bueno, tendría que leer ahí 24 trabajos, que ya sería, no es tan pesado que leer ciento y pico. Así que, nada, gracias por la opinión, gracias por la información. Voy a preguntar en la facultad porque una de las cuestiones es el reglamento de la facultad dice parciales. Dice parciales. Y es todo muy lindo, nunca hay problemas mientras se apruebe, y el problema es cuando se desaprueba. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, ya estamos. Seguimos. Conflicto de poder y política es nuestro tema de hoy, capítulo 13 de nuestro Richard Duff. Y bueno, Duff comienza con el conflicto grupal. ¿Ven la punta del mouse? No, seguro. Sí, se ve. Ah, Sí, buenísimo. sí, sí. Buenísimo, gracias. Entonces, el conflicto comienza con el conflicto grupal y hay una identificación de grupo, diferencias observables y frustración. Bueno, en realidad lo que está explicando acá en los conflictos grupales, él da un ejemplo de distintas áreas, en general tiene que ver con un conflicto de intereses que se va generando en las organizaciones y lo cual hace en muchos casos esos conflictos de intereses son sumamente positivos. Esas tensiones que se producen en las empresas, por supuesto las personas
de ventas van a querer mayor cantidad de productos, distinta o variedad de productos, etcétera, para satisfacer las demandas que ven en el cliente. No necesariamente pueden llegar a tener toda razón desde el punto de vista de ser rentables o no los productos, pero se generan tensiones y esto es lo que el autor, Richard Duff, les trae primero con una fuente de conflictos que ahora vamos a ver qué pasa cuando esos conflictos son normales, es decir, entran dentro del rango que puede ser resuelto con una decisión dentro del campo, podemos decir, racional, es decir, del campo simple, o cuando entra a jugar el conflicto, entra a jugar el poder y la política, ¿no? Y el poder y la política no, obviamente la política tiene que ver con el vínculo humano, no estamos hablando de la política pública, ¿no? No cabe duda que no entiendo por qué me pide la sala de espera admitir si le pongo que no hay problema, pero bueno, es así. No es culpa de ustedes, por supuesto, no es culpa de este Microsoft. Entonces, en esta parte de DAF lo que van a estar viendo tiene que ver con diferencias, ciertas frustraciones que se generan dentro de las organizaciones y que pueden estar originando, pueden ser fuentes de cierto conflicto intergrupal, interdepartamental, áreas interfuncional, dependiendo de la empresa que lo estamos analizando, pero que son fuentes, yo diría, normales del conflicto, son conflictos dentro de lo esperable en cualquier tipo de organización, conflictos hasta diría que en algunos casos son conflictos positivos porque permiten la generación de cambios, adaptaciones, etc. No hay que tomar el conflicto como algo, el conflicto como una pelea, ¿no? El conflicto es cuando alguien se presenta y dice, mira, yo tengo este problema, quiero solucionarlo. No se puede seguir así, si no es un insulto hacia el otro, ¿no? Ni siquiera la palabra discusión estamos llevándolo al terreno de una discusión acalorada, ni mucho menos, discutir un tema, ¿no? Plantear un tema, digo, para entrar en un poco el clima de esta historia. Entonces, siguiendo con esto, entramos ya con las fuentes del conflicto en el conflicto intergrupal y que tiene que ver con la incompatibilidad de metas, con diferenciación, interpretación de las tareas, recursos limitados, etc. Es decir, en realidad el autor trata de hacer una identificación más común de incompatibilidad de metas es yo quiero ir para allá, vos querés ir para allá. Una diferenciación tiene que ver cuando uno realmente está apuntando hacia una cuestión que lo diferencia del resto de los demás, puede estar equivocado o no. Ahí entra en juego también la cultura organizacional, ¿no? Si uno está planteando una diferenciación que tiene que ver con algo que no está acostumbrado la organización, la interdependencia de tareas es una fuente de conflicto. Esto lo hiciste mal, no lo haces, esto lo tenías que haber hecho vos, no lo tuviste que hacer vos, me estás dando mal las cosas, no me estás dando mal las cosas. Recursos limitados es, bueno,
me encantaría hacer esto, pero no tengo los recursos para hacerlo, no solamente desde el punto de vista de dinero, equipo y todos los elementos necesarios para cumplir con un trabajo acorde a lo que vos estimás que debe hacerse, ¿no? Entonces, esos son fuentes de conflicto. No son las únicas fuentes de conflicto, son las más comunes y quizás hay otras, quizás no. Después hay otras de índole personal que estuvimos viendo en el caso de cuando vimos cuestiones al principio del cuatrimestre que tiene que ver con cuestiones del vínculo entre las personas, ¿no? Bien. Entonces acá, como les decía en el gráfico, DAF trae acá las fuentes de conflicto, la incompatibilidad de metas, la diferenciación, la interdependencia de tareas y recursos limitados, y dice, si el conflicto se resuelve en un modelo racional, como medio les anticipé, se resuelve, digamos, dentro del campo normal de la toma de decisiones, no necesariamente de la toma de decisiones rutinarias, sino pueden ser tomas de decisiones, no complican mucho el panorama respecto a cuestiones, a ver, un segundo, por favor. Bueno, mil perdones, les voy a blanquear. Resulta que estoy haciendo trabajo de investigación dentro de las cosas y di con un informe de claves. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, sí. ¿Eh? Y di un informe de clave y bueno, me comuniqué y me estaban llamando justo
y no lo podía dejar de atender porque si no, y bueno, nada, tenía que coordinar eso y les pido mil disculpas, pero justo a esta hora me cayó el llamado. Así que, nada, volvíamos al tema del poder. Entonces, cuando está dentro de una racionalidad que describe la organización normal, congruente entre los participantes, centralizado, ordenado, lógico, racional, términos bastante relativos, donde están las normas de eficiencia, donde están las cuestiones como extenso, sistemático, exacto. Entonces, congruente con los participantes, se pueden establecer metas, se puede establecer poder y control, procesos de decisión, reglas y normas e información. Claro, cuando las cuestiones son incongruentes dentro de la organización y pluralistas dentro de la organización, ese conflicto tiene un alcance que va más allá de una toma de decisiones. Entonces, hay cuestiones que, por ejemplo, cuestiones políticas que tienen que ver con, a veces, reportes que uno hace. Tiene que hacer reportes, siempre en las organizaciones, como les decía, hay tensiones, y uno tiene que decir en un reporte una cuestión negativa de un determinado departamento que justamente está conducido por una persona respaldada por uno de los dueños mayoritarios de la empresa, y uno está respaldado por otro de los dueños mayoritarios de la empresa. Entonces, esa simple decisión y lo que vas a decir en el informe ya no es una cuestión de decir, más si yo lo digo, yo lo pongo, yo digo tal cosa. Entonces ahí entra a jugar la política, y entra a jugar qué decís, qué no decís. A veces uno tiene que tomar coraje y plantear sobre la mesa situaciones difíciles, pero también tiene que plantear una cierta estrategia para plantear situaciones difíciles. Por eso estamos hablando de conflicto, poder y política. Es decir, si uno va a decir que el departamento comercial está trabajando mal, dije departamento comercial no en vano porque estoy recordando una situación que viví en la oportunidad de estar dirigiendo una radio. Justamente era así el tema. Entonces, uno tiene esa situación donde primero plantea una situación ante las personas de máxima confianza que está teniendo, no porque dependan de uno, sino porque en realidad uno está dependiendo de él, como en el caso de uno de los dueños, en el cual uno abre el juego y le dice hasta dónde llego, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que vos estás planteando, hasta dónde llego, no tienen nada que ver con el informe, que, que puede ser un informe absolutamente técnico y bien confeccionado, supongamos, pero que tiene unas implicancias que escapan a las cuestiones que pueden ser resueltas en algo racional. Porque una cosa es decir, el departamento de ventas está trabajando mal, y otra cosa es, se vendió un 3% menos. Se vendió un 3% menos, vos no estás diciendo que por culpa del departamento de ventas, estás dando un informe que vendiste un 3% menos. El departamento de ventas ahí puede decir, no sé si es un 3%, a mí me da un 2,38%. Bueno,
¿por qué no revisamos el informe? Y eso entra dentro del campo de lo más racional. Decir, bueno, mira, sí, fíjate, no tenemos una gran diferencia, yo lo reviso y cualquier cosa te lo digo. Y queda ahí. Ahora, el otro aspecto que te digo ya entra dentro del ámbito político. No sé si, espero que les quede claro la diferencia cuando entra a jugar estas tres palabras: conflicto, poder y política. Espero que les quede claro. No sé si tiene alguien alguna duda con lo que acabo de decir. No, profe, por ahora no. Entonces, eso es, bueno, bárbaro. Eso es muy típico que se presente en las organizaciones, sobre todo, obviamente, cuando estás trabajando, mientras más alta trabajes en la famosa pirámide organizacional, más estás eh, relacionado con las cuestiones de poder y política. No solo el conflicto puede darse en secciones operativas, por supuesto, se puede dar en sectores operativos el conflicto, y quien tiene a cargo ese sector operativo deberá actuar en consecuencia. Pero la política, el poder y la política generalmente se da más fuertemente en los rangos de la alta dirección y en menor medida en la línea media, digamos, aquellos que dependen de la alta dirección y en los sectores operativos. De todos modos, siempre la política es una cuestión muy importante en las organizaciones, y obliga a respuestas o a planteos no tan drásticos, justamente para mantener un cierto equilibrio y un cierto balance entre los poderes de una empresa y no generar un conflicto que pueda romper ese balance. Entonces, hay situaciones y situaciones, ¿no? Dependerá de la gravedad. Esto no es un manual, esto es tratar de comprender una situación de lo que es trabajar con poder y política dentro de las organizaciones. Y esto es más o menos lo que explica en este cuadro Tom Duff, ¿no? Y esto habíamos hablado en una clase presencial, que son las fuentes de poder. Las fuentes de poder. El poder legítimo o poder formal, podría llamarse, es el poder otorgado por formar parte de un puesto. Sos la presidenta, para mí es presidente, pero bueno, presidente porque no es presidento, para mí es presidente el hombre y la mujer, pero bueno, independientemente de presidenta o presidente, sos la presidenta de la compañía. Sos la gerente administrativa financiera. Bueno, tenés un poder legítimo. Después está el poder de recompensa. El poder de recompensa es el poder, si haces tal cosa, te, te pago, como hacen las empresas. Si trabajás bien y cumplís con los objetivos, te pago. Eso de medir los objetivos es bastante subjetivo, porque, bueno, no siempre pasa que las empresas te midan los objetivos, pero bueno, dependiendo de los sectores donde operes, etcétera, etcétera, el poder de recompensa es lo más lógico que se produce en las organizaciones de hoy en día, en las empresas de hoy en día, es este poder de recompensa, que está sumado también a un poder coercitivo.
La diferenciación de la recompensa y lo coercitivo es bastante sutil, bastante sutil. También es un tema, yo había dicho en la clase pasada, habíamos hablado, en la clase pasada, no, en la clase última presencial que tuvimos, habíamos hablado del tema del poder legítimo y había hablado que me había puesto de ejemplo como profesor regular adjunto por concurso, bla, 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 bla. Y habíamos hablado del concepto de autoridad, muy claramente determinado por un compañero de ustedes, el cual dijo, la autoridad es el poder legitimado. Eso ya no tenemos más discusión. Ya, si bien lo vamos a ver ahora, creo que es en el slide siguiente, pero independientemente de eso, el tema es que pudiendo tener autoridad como docente, pudiendo tener un poco de poder de experto, hay cierto reconocimiento al conocimiento del docente, cierto reconocimiento. Lo cierto es que si mañana el decano de la Facultad de Ciencias Económicas dice los alumnos no serán más calificados y automáticamente tendrán aprobada la materia, no sé cómo sería la cosa. Porque la nota no deja de ser un poder de recompensa y hasta un poder coercitivo, porque el poder coercitivo tiene el castigo o el no castigo, aprobado o no aprobado. Entonces, ahí entra a jugar, digamos, el poder más fuerte que tengo como docente es la calificación del alumna y del alumno. Ese es el poder fuerte. Si yo no tuviera el poder de calificar, quizás algunas o algunos de ustedes se queden a escuchar, quizás, o no se queda nadie. Entonces, este es la fuente del poder. El poder de experto es cuando uno consulta a una persona que genera por su conocimiento. Y aquí el poder juega la autoridad como el poder legitimado, que tiene que ver con, por ejemplo, el vínculo que uno a veces establece con su médico. Yo tengo mi médico de hace muchos años, mi médico de cabecera, digamos, ¿no? Obviamente es médico clínico, después me derivo a otros especialistas, pero se presenta esa cuestión de, cuando estamos hablando de autoridad, que es esa confianza que te da tu médico, ¿viste? Tu médico es, o tu doctora, tu médica es la mejor del universo, porque además del conocimiento, se genera un grado de vínculo, de confianza, que es quizás inexplicable, pero la cuestión es que te dice algo. Yo lo voy a ver a mi médico y dice, che, me está pasando esto. No, no le des bola, olvídate, dice mi médico, olvídate, no, no le des bola, no, no es nada. Pero mirá que, no, 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 olvídate, es tal cosa, no le des pelota. Y yo me quedo tranquilo. Ahí es un poquito también un ejemplo de la autoridad, ¿no? Ese legitimación del experto, ¿no? Que algunas personas son expertas, pero no tienen la cualidad de generar en la otra persona, o no tienen la empatía de generar la confianza. Y sin embargo, quizás sepa 10.000 veces más que mi médico. Y el poder referente tiene que ver con el poder que tiene una persona por el simple hecho de algún tipo de referencia que a nosotros nos cause algún tipo de impacto por el cual le otorgamos cierta autoridad. Por ejemplo, el poder referente opina
Ricardo Darín opinó que el gobierno tal cosa. Daddy Brieva opinó, bueno, qué sé yo. Si a vos te preocupa lo que puede opinar Darín, que lo respeto, y a Daddy Brieva, los dos que lo tomé como, porque siempre salen ahí en las redes o en los medios, salen este tipo de cosas, bueno, está bien, qué sé yo. Son personas que tienen referente y uno le otorga cierta importancia a una opinión que no deja de ser una opinión de una persona, salvo que hable específicamente de el tema del cual son expertos. Ya si hay una persona, por ejemplo, que opina específicamente, como los dos que di son actores, digamos, bueno, y tienen que ver con su opinión sobre la actuación, bueno, tiene otro peso. Ahora, si opina sobre un gobierno u otro, a mí no me mueve. Para otras personas, puede ser que el poder referente les mueva. Estos son fuentes de poder, las únicas, no las más típicas. Y el tema es que cuando esa fuente de poder que estamos viendo, estas fuentes de poder, cuando son aceptadas por nosotros, ese poder pasa a tener autoridad, no necesariamente formal. Sería formal si parte del poder legítimo. Obviamente el poder de recompensa y el poder coercitivo generalmente pueden llegar a partir del poder legítimo, como no. Una persona puede tener poder de recompensa, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace falta para tener poder? Te lo preguntan, ¿por qué alguien tiene poder? Hay un efecto clave para el poder. ¿Qué es? Sobre la otra persona. Una persona A tiene poder sobre una persona B. ¿Por qué tiene poder? Porque tiene control. Y sí, pero el control, porque, qué sé yo, el control uno puede ser que lo esté mirando permanentemente a la persona, pero ¿por qué la persona B obedece a la A? ¿Por qué la persona B hace lo que dice la persona A? ¿Qué hay en el medio del poder? En el medio del poder hay dependencia. Entonces, si no hubiera dependencia, no existiría poder. Es decir, el poder de recompensa es una dependencia. Si vos no necesitas plata y yo te digo, te contrato para trabajar y te digo, te voy a pagar 10 pesos, olvídate la cifra, no tiene, es insignificativa, te voy a pagar 10 pesos y vos no necesitas nada, entonces no voy a tener ningún tipo de dependencia hacia vos. Ahora, si vos estás necesitada o necesitado de plata, ahí sí empiezo a tener poder. Y vos legitimás mi poder en función del pago. En función del pago. El poder coercitivo, que yo, de manera de chiste, decía, si sacaba una pistola en el medio del aula y les apuntaba y les decía, de acá no se va nadie. Bueno, el poder coercitivo puede tener, la violencia es un poder coercitivo. Dame la plata o te pego, dame la plata o te mato, ¿no? Entonces uno le da porque, bueno, la otra persona tiene en la mano tu vida, ¿no? O, eh, o tu salud, o no sufrir un dolor, o que no maten a un ser querido, etcétera, etcétera. Bien. En las organizaciones, obviamente, no es típico, afortunadamente, ese tipo de poder. Dependiendo de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones criminales sí es muy típico eso.
Entonces, Taft dice algo muy similar a lo que ya habíamos llegado, habíamos arribado sobre la clase anterior, sobre el hecho de que la autoridad es el poder legitimado, se confiere a la posición, es aceptada y fluye hacia abajo. La autoridad, no cabe ningún tipo de duda, es lo que el autor nos dice. Bueno, fuentes verticales del poder. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Este es el tema de las organizaciones. Obviamente, lo primero es la oposición formal, ¿no? Soy director, soy presidente, soy gerente, soy jefe, soy supervisor, y vos no, digamos. Entonces, el otro es supervisor, vos no, el otro es gerente, vos no. Entonces hay una dependencia, hay una fuente vertical de poder. Estoy ante un gerente, me va a portar bien, ni hablar en el ámbito militar, ¿no? Estoy ante un superior. Fíjense que el militarismo tiene algo muy particular. El militarismo muestra la jerarquía me refiero a nivel jerárquico, expresamente en el uniforme que lleva. Es decir, vos no te cruzás con una persona y sabés si es tu superior o no, o un par. En una organización, por ahí puede decir, disculpe bien, no sabía, no lo conocía, entonces no sé quién era usted. Bueno, pero en el sistema militar de todo el mundo, uno mira el brazo o el hombro y ya sabe qué rango tiene la persona y si es un superior o no es superior. Son organizaciones altamente formalizadas donde el rango, el escalafón está bien establecido. Recuerdo, yo fui una persona que por mi edad hice el servicio militar cuando era joven, cuando tenía 18 años, y hacía guardia con un cabo, creo que el grado era cabo principal, si mal no recuerdo, no sé si sigue siendo así, era en Marina, y afortunadamente mi única experiencia militar, no tengo nada, bueno, no quiero hablar del tema. El tema es, me acuerdo mi madre me preguntaba, ¿y qué edad tiene el cabo? Y siempre los cabos tenían la misma edad, porque siempre vos en la carrera militar ascendés por escalafón. Estás tantos años y vas ascendiendo. En algunos momentos se produce, no tenés una buena calificación y se produce lo que se llama en estas organizaciones donde se asciende por escalafón, que estás pisando arena, porque estás patinando y te estás quedando mucho tiempo, más tiempo en el rango. Pero me acuerdo de mi madre me decía, ¿y qué edad tiene más o menos? Y yo, vieja, no me acuerdo, creo que tenían 30 y pico de años, que para mí era un viejo en aquel tiempo. Digo, 30 y pico, digo, todos tienen la misma edad. Bueno, entonces, los recursos, la política, aquí sí hablo de la política pública. La política pública es una pelea de cajas. Es una pelea de recursos. Mientras más recursos tenés bajo tu responsabilidad, más poder vas a tener. Es así. Es así. Si vos manejás mucha plata, los ministerios son importantes en función de los presupuestos que tienen. Ni hablar cuando te toca la AFI, que es la organización secreta que tenemos en la Argentina de espías, en el cual tiene un gran presupuesto por el cual no tiene que rendir cuentas. ¿No? ¿Te imaginas? Te toca esa historia
te toca ser director de la AFI y es un lindo puestito, ¿no? Bueno, control de premisas de decisión y de información. Si vos tenés una centralización en tu puesto, donde nadie puede, qué sé yo, a ver, comprar algo si no tiene tu firma, tenés control sobre la decisión de compra y es un poder muy fuerte el que tenés. O de información, es decir, todo depende de la información que vos vas a dar porque vos concentrás una información importante. Nosotros ya estábamos en otra facultad, no en la UBA, y tienen un televisor, pantalla LED, y tienen un pequeño CPU ahí donde uno prende y puede subirse nada más y nada menos que a internet y todas esas cosas de las que yo les decía, tener acceso a multimedia. Y bueno, no se enganchaba. El televisor se apagaba, el profesor no podía hacerlo enganchar. El televisor no tenía control remoto y tampoco tenía un solo botón de encendido y apagado. Fueron 2 días consecutivos que me pasó. En un día vino uno de los muchachos de sistema, vino rápidamente y solucionó el tema. Entonces el profesor le dijo, decime qué hiciste, así ya no te vuelvo a molestar. No, no hay problema. A mí no me molesta, estoy para eso, así que llámeme las veces que quiera. Eso es poder. Es decir, no le quiso decir, porque si no, no lo llaman. Porque si no me llaman esto, y si yo les enseño a todo el mundo lo que tienen que saber, ¿cómo tengo poder? Es como pensar si mañana la Iglesia Católica dice, gente, se terminaron los pecados. Nadie es más pecador porque, bueno, somos todos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es una religión sin pecado? No quiero entrar con todo respeto a todas las religiones. Digo, una religión sin pecado, medio como que no tiene razón de existencia, más allá de la fe que puedes tener, pero si no hay pecado, no hay pena. Entonces, ¿qué poder es? Entonces puedo hacer lo que quiera, estoy libre pese a mi fe, ¿no? Bien. La centralidad de la red es bastante parecido al cuando vos sos una persona que tenés que ser muy consultada o tenés un determinado control de la red. No es una red de, de sistemas, ¿no? Estamos hablando de una red que se genera dentro de una organización en la cual, bueno, pues yo te diría de la red es una suerte de procedimientos. Te diría que podría decirse que los procedimientos son un circuito de poder. Porque ¿te acordás? No sé si habrás escuchado alguna vez, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, si vos analizás un procedimiento y vos ves que ese procedimiento muchas veces te conduce a un puesto, aunque sea formal, evidentemente ese puesto está tomando una relevancia dentro de la organización que lo llaman centralidad de las redes. Y después, bueno, la otra son las personas. Hay personas que tienen cualidades personales, valga la redundancia, que hacen que puedan ir juntando vínculos que lo hagan una persona poderosa por sus vínculos. Por ejemplo, un jugador de fútbol llamado Javier Zanetti, una persona cercana a los 50 años ahora, se retiró a los 40 y pico de años del fútbol. Ese jugador jugaba acá en Banfield, fue transferido, creo que directamente al Inter de Italia. Entonces, era
los compañeros de él, decía, Javier, dice, sí, Javier siempre hace fiestas en su casa, te recibe, a eso sí, nunca lo vas a hacer asados, dice, nunca lo vas a ver en la parrilla, él siempre está charlando con la gente en las relaciones públicas, y él te recibe, charla con vos y todo eso, pero él nunca lo vas a ver haciendo un asado, haciendo el asado, ¿no? Hoy es el vicepresidente del Inter de Italia. Creo, si alguien sabe bien el puesto, pero creo que es el vicepresidente del Inter de Italia. Con lo cual, obviamente, esa persona llegó a ese puesto por esas capacidades, por esas cualidades, ¿no? Quizás otras más, no solamente esa, pero si vos no tenés esa capacidad de ir generando vínculos, difícilmente puedas ir absorbiendo poder en la organización de manera tal de ser elegida o elegido para tal cosa. Es decir, Bergoglio llegó a ser papa por algo, ¿no? Es decir, llegar a esos sillones no se llega por algo simple. Si no haces coaliciones, si no vas a hacer coaliciones, ¿qué son? En realidad, la diferencia del vínculo y la coalición es que con ese vínculo haces un pacto determinado. No necesariamente tiene que ser nocivo o no. Si vos me votás a mí, yo soy papa y a vos te nombro, te doy tanto para tu diócesis, por ejemplo. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, bien. Bien. Bien, profe. Bueno, porque yo no veo a nadie, no sé cuántos se quedan, no sé si se duermen, no les veo las caras, no les veo nada. Bueno, esto es lo feo que tiene en la online. Pero bueno, entonces, ¿alguien escuchó hablar del empowerment o el empoderamiento? ¿Alguien escuchó eso? Aunque sea hablar. ¿Sí o no? No les voy a preguntar, que no voy a obligar que me digan. Yo sí. Bueno, ¿y sabés qué es o solamente lo escuchaste hablar? No es como cuando le dan a los empleados poder tomar decisiones. Así es, así es. El empowerment es una cuestión que se está utilizando mucho hoy en las organizaciones, sobre todo aquellas organizaciones que están rompiendo con la línea jerárquica o con el concepto jerárquico, algunas organizaciones que van generando equipos de trabajo, por eso dimos equipos de trabajo, y donde los equipos de trabajo, no sé si recuerdan, los autónomos, los semiautónomos, están sostenidos en base a este empowerment. Lamentablemente no pude ver quién habló, la verdad que no supe quién habló, mil disculpas, pero que ya nos anticiparon recién que, claro, los empleados reciben poder. ¿Qué tipo de poder reciben? Primero reciben información. ¿Te acuerdas que te decían información es poder? Bueno, reciben información acerca del desempeño de la empresa, poseen talento, es decir, lo que hoy se llama talento y antes se llamaba habilidades para contribuir en los objetivos o metas de la empresa, y en función de eso se le da cierto rango de poder para tomar decisiones importantes sin consultar a la gerencia de quien dependan, etcétera, del sector que dependa. Esto es lo que se está utilizando mucho. Atención con este tema de empowerment cuando veamos las organizaciones TIL, porque en este concepto se basa la holocracia y las organizaciones TIL. Quien no sepa qué es holocracia, googleenlo. Googleenlo lo que es holocracia, ¿no? Y ya van a saber lo que quiere decir la palabra holocracia con H. Entonces, esto es el tema del empowerment, que lo traigo porque es una fuente adicional de poder. Y lo traigo porque lo habla el autor, de todos modos, no es que lo traigo yo y Das no lo está diciendo, Das lo dice, lo habla, muy así,
lo hace, pero sin embargo lo menciona. Donde da es directamente, habla sobre organizaciones jerárquicas, ¿verdad? Entonces, acá da fuentes horizontales de poder y, claro, las fuentes horizontales casi te diría que son fuentes donde vos podés vislumbrar cómo viene la mano del poder en las organizaciones. Esto es lo que yo te voy a decir ahora, lo que dice el autor y lo que yo te voy a mencionar ahora, es como una manera de decir, mira por acá que te vas a dar cuenta si un departamento, fíjate que el final de la flecha dice el poder del departamento, si un departamento es poderoso o no poderoso. Te da contingencias estratégicas, ¿no? La primera es la dependencia. ¿El departamento es un departamento consultado o no es consultado? Porque a veces está el departamento de calidad y resulta que nadie le da pelota. Pero si el departamento de calidad es de una empresa que certifica determinadas normas ISO, una serie de normas ISO en las 2 plantas que tiene la empresa, bueno, todas las normas ISO tienen que ser revisadas año a año y hay que presentar una serie de documentación, con lo cual esa dependencia estratégica de calidad es importante. En el caso de que la organización, por su estrategia, le dé importancia a la calidad. Recursos financieros, muy similar a lo que habíamos hablado antes, con la política pública. Si el departamento se le asigna un importante recurso de manera relativa respecto a la organización, es porque tiene poder. También tiene que ver esa capacidad de quien maneja el departamento para recibir los recursos, para pelear por los recursos necesarios. No estoy hablando de corrupción, ¿eh? No me estoy refiriendo a corrupción, ¿eh? No me estoy refiriendo que el departamento pide recursos para llevarse la plata. Tampoco en el caso de la política lo hablé de esa manera, ¿no? Estamos hablando de corrupción acá, que por supuesto lo hay en todas las organizaciones, pero eso es otra historia. Estamos hablando de los recursos para cumplir los objetivos del departamento. El objetivo de la centralidad, es decir, si el departamento tiene una concentración en la toma de decisiones, por ejemplo, Tienda Zara. Tienda Zara, del grupo Inditex, supongo que la deben conocer, el grupo Inditex es un grupo de origen español, el fundador nacido en Galicia, todavía vive, tiene 80 y pico de años el fundador, la empresa está dirigida por la hija ahora. El grupo Inditex, en un momento determinado, no sé si lo sigue siendo ahora, pero creo que sigue siendo así, las decisiones respecto a los modelos nuevos de las colecciones que se lanzan, de colecciones de verano e invierno, ustedes saben que las empresas textiles en verano están pensando y trabajando para el invierno y en el invierno están pensando y trabajando para el verano que viene, por supuesto, ¿no? Siempre. Entonces, en ese caso, el departamento de diseño tiene una importancia central, ¿no? Y así sucesivamente la imposibilidad de ser sustituido, es decir, la imposibilidad de sustituir también es una cuestión que tenés poder que pasa en la empresa pública, donde el empleado pasa a tener un poder que es al revés, hacia la persona de la cual depende, porque la persona de la cual depende no tiene la posibilidad del poder, perdón, coercitivo. No tiene esa posibilidad de decirle, haces esto o no te pago, haces esto o te echo. No, no lo tienen en la mayoría de las organizaciones públicas. Entonces, es una manera, la imposibilidad de sustituir. También puede ser, a veces, un ministro importante
que tiene un determinado prestigio político o en el mercado financiero o de empresarios, y si no, a este no lo puedo tocar, lo odio, no lo puedo tocar porque si no me genera todo un problema. O también porque enfrentar la incertidumbre también es un poco tiene que ver con la información, es decir, si el departamento consigue información de la incertidumbre y disminuye la incertidumbre de la organización, tiene poder. Digamos que esta es una manera, son herramientas que uno puede ver, también cuestiones físicas, podés ver la calidad de las oficinas, dónde está ubicado, la serie de factores que podés vos analizar del departamento. Si, por ejemplo, el gerente de ese departamento es el único que tiene un auto provisto por la compañía y los demás no. Son todas cuentas, son todas cuestiones que no te van a decir el grado de poder, pero te van a decir, oh, mira acá, acá pasa algo. ¿Ah? Bien. Y acá tenés un tema que es medio largo de explicar, vamos a hacerlo lo más rápidamente posible. Son las tácticas para incrementar el poder. Bueno, las tácticas para ingresar al poder e ingresar en áreas de un alto nivel de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que si vos te escondés, entre comillas, nadie te va a molestar, pero no vas a tener poder. Podés decir, yo soy feliz así. Eso no te lo discute nadie. Pero también puede ser prescindible. ¿Te acordás? Que no, gracias no todavía. ¿Te acordás acá? La imposibilidad de sustituir. Bueno, si vos te quedás escondidita o escondidito, por ahí la posibilidad de sustituir es muy alta y te sustituyen. Entonces, crear dependencias. Bastante, vos creás dependencias, porque es decir, obviamente si vos no creás dependencia, siempre tenemos el tema de sustituir. Proporcionar recursos escasos, es decir, manejar la cosa, no des todo de golpe. Yo creo que la tecnología que nosotros manejamos hoy, que hablamos gran cantidad de tecnología que manejamos, no es la última que está inventada, por decirlo de alguna manera. Nos van regulando, nos van tirando la tecnología de a poquito. Eso es por una cuestión no tanto de poder, sino por una cuestión económica, de poder solventar o repagar los gastos de investigación y desarrollo. Pero más allá de eso, viene bien el ejemplo, vamos a decir, anda tirando de a poco, satisfacer las contingencias estadísticas y hacer hacer una petición directa. Bueno, mirá, si yo vine trabajando hasta acá, si tenés cierta dependencia, la verdad que yo necesito ganar tanto. Por ejemplo, hoy se acaba de firmar una paritaria, el gremio de camioneros, del 107% para el año entrante. ¿Eso por qué pudo hacerlo camioneros? Analizate esto, no te lo voy a decir vos. El gremio de camioneros maneja la logística de todo el país. En un país que no hay ferrocarriles, prácticamente, para carga, prácticamente no existe el ferrocarril, o si existe, tarda 600 horas, donde toda la carga se transporta exclusivamente por camiones, el poder que tiene ese gremio es importante, nada más y nada menos que la logística de todo el país, ¿no? Para bien, para mal, vos le pones tus valores ahí. Bueno, entonces, estas son las tácticas para incrementar la base de tu poder. Ahora, las tácticas de políticas para utilizar tu poder. ¿Por qué hace el gremio de camioneros, va a las empresas y le dice, escúchame, vos todo esto tienen que estar en camioneros? ¿Por qué? Para incrementar la base de poder. Mientras más afiliado tenga, más poder tenés,
No cabe ninguna duda. Bueno, las tácticas para utilizar el poder. Crear coaliciones, ampliar las redes de vínculos, asignar personas leales a los puestos claves. ¿Viste? Cuando empiezan con el hermanito, el cuñadito y van poniendo los puestitos clave. Entonces, cualquier cosa me avisás, decime, ese tipo de cosas. Pero bueno, controlar las premisas de decisión, controlar las decisiones, mejorar la legitimidad y la experiencia. Bueno, acá tenemos cuestiones que tienen que ver con trabajos positivos, ¿no? Crear metas de orden superior. Es decir, bueno, me esfuerzo y permanentemente me reinvento o reinvento mi departamento. Entonces creo metas de orden superior y tengo todo el mundo a full, punga, cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. No me achancho, no me quedo. Le doy, le doy, le doy, le doy. Tácticas para mejorar la colaboración, crear dispositivos de integración, utilizar la confrontación en la negociación, es decir, crear dispositivos de integración con tu equipo, con tu gente o con la compañía en la cual estás trabajando, utilizar la confrontación en la negociación. Ahí van a ver que el autor se mete en el tema de negociación. Yo no lo toco al tema de negociación, yo doy charlas de negociación, pero aprender negociación leyendo es como aprender a nadar en el agua si yo te estuviera explicando así como nadar. El estilo crawl es tirar el brazo y las piernas estiradas y lo vas a entender. Eso no quiere decir que sepas nadar. Eso es otra historia. Programar consultas entre grupos, practicar la rotación de los miembros. Bueno, todas las tácticas de mejorar la colaboración tienen que ver con trabajo en equipo, mejorar los vínculos con las personas, etcétera, etcétera. Bueno, hemos llegado al fin del capítulo de DAF. Hemos terminado a Don DAF. Y no sé si tienen algún tipo de duda, consulta que hacer. Hola. ¿Están ahí? Sí, profe. No, por ahora yo en particular Sí. no. Bueno, ¿todo bien entonces? ¿Todo fantástico? Sí. Bueno, me Sí, alegro. Bueno, esto es, ustedes vieron, las preguntas van a ser, es difícil el tema del poder, es un tema muy difícil de explicar, muy difícil. Quizás algunas de ustedes tengan, o algunos de ustedes tengan experiencias en las organizaciones, ni que hablar si lo tienen organizaciones públicas o políticas, por decirlo, es un tema donde el poder se manifiesta aún más y las dependencias con otras personas y personas de confianza, pero no se crean que el tema del poder es un tema exclusivo de la política pública, ni muchísimo menos. Recuerden que yo creo que les dije en la última clase presencial que la asamblea de accionistas y el directorio están formados para dirimir el poder. Entonces, bueno, esas áreas, todas las organizaciones necesitan instrumentos para dirimir el poder. Y todas las organizaciones tienen poder informal que puede estar generado por cualquiera de los factores que estuvimos viendo actualmente. Es decir, toda aquella persona que no tenga poder legítimo puede generar poder a través de los otros factores que estuvimos viendo. Que en muchos casos se da esa situación. Bueno, ¿qué hora es? 20, bastante temprano, pero bueno, ya tendríamos que entrar en el tema de la digitalización de organizaciones que vamos a ver en la próxima clase. Si no tienen dudas, gracias y nos estamos viendo
Que tengan un muy buen fin de semana. Parece que va a llover el domingo nada más. Así que lo pasen muy lindo y nos estamos viendo el lunes. Profe, consulta entonces, ¿es virtual el lunes o Es presencial? muy probable que sea virtual. Bueno, Gra- bueno, Yo de todos gracias. modos les voy a avisar a ustedes. Bien. Chao. El domingo Gracias. así para viajar, tengo varias horas. Gracias. Yo no, seguramente lo voy a estar decidiendo mañana. Bueno, gracias, Bárbaro. profe. Gracias a Chao, ustedes. profe. Chao. Buenísimo, gracias. Chao, gracias. Chau, Chao. Chao, gracias. Profe, gracias.